Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestra lección número 10 en nuestro curso La obra del Espíritu Santo. Esta lección, como ya sabemos, lleva por título El don del Espíritu Santo, basado en o basada en esa expresión de Hechos capítulo 2, versículo 38, pero que también se encuentra en algunos otros pasajes de la Escritura, sea exactamente con la misma construcción o con construcciones similares. Y hablando de construcciones, la semana pasada hablábamos de este punto de la consistencia del lenguaje. Decíamos que el principio de la consistencia del lenguaje, aunque fue desarrollado principalmente en la lección número 5, es que normalmente la escritura es consistente en su lenguaje, es decir, una palabra o una expresión, una frase, generalmente debe entenderse con el mismo significado en todos los casos en los que se utiliza. Una vez que se ha definido un término o una expresión, esa definición debe ser generalmente aceptada en los demás pasajes. Esto es especialmente cierto si esa expresión es utilizada por el mismo autor o hablante, es decir, por el mismo que está escribiendo o dentro del relato el que está hablando. En el caso de la expresión de Hechos 2:38, tenemos esa frase, el don del Espíritu Santo o el don de Dios en la boca de Pedro en Hechos 2, pero también la tenemos en Hechos capítulo 10 y también la tenemos en el siguiente capítulo, el 11, de manera que la consistencia del lenguaje o el principio de la consistencia del lenguaje nos lleva a interpretarla siempre de la misma manera, a menos que hubiera una razón de peso para pensar diferente. Aquel que afirma o afirmaría que esta expresión tiene significados diferentes o por lo menos dos significados diferentes, está obligado a demostrar su afirmación. Si se presenta una interpretación que está en armonía con las escrituras, que explica un pasaje y que mantiene la consistencia del lenguaje, esta interpretación siempre debe ser la preferida. Está en armonía con la doctrina bíblica, es decir, no contradice la doctrina, explica adecuadamente un pasaje y mantiene el mismo sentido o significado que la escritura le ha dado a ese término o a esa expresión en otros pasajes. Esa es la interpretación que generalmente será la correcta. En esta lección, esta es una sesión nada más, probablemente tendremos hasta 4 sesiones de este tema. Hoy estamos en la segunda. Este servidor presentará una interpretación de la expresión el don del Espíritu Santo que mantiene la consistencia del lenguaje y que está en armonía con todo lo que enseña la Escritura en el resto de los libros del Antiguo y sobre todo del Nuevo Testamento. La expresión el don del Espíritu Santo solo se encuentra así en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 10:45, como ya mencionábamos. Hechos 10:45 lo discutimos con detalle en la lección del bautismo en el Espíritu Santo. Pero ¿qué tomamos de allí? Tomamos que, dado que el don del Espíritu Santo en Hechos 10:45 es milagroso, y dado que el lenguaje de las Escrituras es consistente, es decir, las palabras y expresiones mantienen el mismo sentido o significado, y sobre todo cuando salen de la boca del mismo autor, entonces el don de Hechos 38 también debe ser milagroso. Vamos a entrar al siguiente punto, que es muy breve, la exclusión y el alcance de la declaración. Ninguna declaración en la Biblia, sea una promesa, un mandamiento, una prohibición, etcétera, es aplicable a más personas aparte de aquellas a quienes se les fue dado o le ha sido dada, a menos que el lenguaje de las escrituras implique lo contrario. La universalidad de una declaración debe basarse en una implicación de que es universal. El mismo mandamiento, la misma promesa, la misma prohibición debe implicar, debe ser inferible, por decirlo de esta manera, o se debe deducir inevitablemente de esa expresión, de ese mandamiento, de esa promesa, de esa prohibición, de esa declaración, que no solamente se estaba incluyendo a las personas que lo recibieron la primera vez, sino que también se
planeaba, se esperaba, se tenía el propósito de que todos los que lo leyeran, cumpliendo las condiciones, obviamente, también fueran sujetos a esa expresión. La falta de aplicación de este principio tan fundamental de la interpretación bíblica es la raíz principal de la defensa de que todavía en la actualidad supuestamente Dios haga milagros o que, peor aún, que supuestos televangelistas y sanadores modernos estén hoy guiados por el Espíritu Santo para sanar, para resucitar muertos, etc. La ley de exclusión deja fuera a aquellos que no están específicamente incluidos en una promesa, porque aquí estamos hoy hablando de Hechos capítulo 2, versículo 38, donde dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, como los ejemplos pueden ser mandamiento, prohibición o promesa, entre otros, vamos a tomar el ejemplo de la promesa. ¿Sí? La ley de la exclusión va a dejar fuera de la promesa a toda persona que no está incluida en la expresión de la promesa. Dado que el don del Espíritu Santo no fue prometido a nadie más que a aquellos del primer siglo, lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 38 y Hechos capítulo 10, versículo 45, uno debe inferir si es universal o no de otros pasajes y de otras enseñanzas de la Escritura, porque si te basas solamente en Hechos 2:38 y en Hechos 10:45, vas a ver una promesa exclusiva que solamente está referida a las personas allí mencionadas. Pero ojo, ojo, no estoy diciendo que nadie más recibió el don del Espíritu Santo. No estoy diciendo, no estoy diciendo que el don solo lo recibieron aquellos a quienes les habló Pedro en Hechos 2 y en Hechos 10:45. Estoy diciendo que si solo nos basamos en esos dos textos, esos no nos dicen por sí mismos que este don alcanzara a más personas que las mencionadas allí. Para saber si alcanzó a más personas o alcanza a todos los cristianos de todos los tiempos, necesitaríamos apoyarnos en otros pasajes que nos expliquen mejor el asunto. La mayoría de aquellos que afirman que el don es para todos los cristianos argumentan que este pasaje o esta promesa es universal sobre la base de que el don del Espíritu Santo es igual a la promesa mencionada en el versículo 39 de ese mismo capítulo 2 de Hechos, que la veremos más adelante. Algunos plantean el argumento, falaz, debo decir, de que dado que el bautismo y el arrepentimiento de Hechos 2:38 son universales, entonces el don prometido allí también debe ser universal. Pero para evaluar la validez de este argumento, lo vamos a exponer en un silogismo. Dado que la premisa menor y la conclusión ya han sido presentadas, es un asunto sencillo reproducir la premisa mayor. Vamos a ver. La premisa mayor sería, todas las declaraciones que están vinculadas a declaraciones universales son declaraciones universales. Es decir, si bautizarse es para todos los cristianos y arrepentirse es para todos los cristianos, no lo dije en orden, entonces el don del Espíritu Santo también debe ser para todos los cristianos. Eso es lo que significa. Una declaración que está vinculada a una declaración universal debe ser universal. O sea, esto es lo que quieren decir los que interpretan que el don es universal. Vamos a ver la premisa menor. La declaración, el don del Espíritu Santo, es una declaración que está vinculada a declaraciones universales. Estamos de acuerdo con la premisa menor. Ciertamente el mandamiento de arrepentirse es para todos, bueno, no para todos los cristianos, para todos los que quieran convertirse en cristianos. Y el mandamiento de bautizarse igualmente para todos los que quieran convertirse en cristianos. Ciertamente la declaración recibiréis el don del Espíritu Santo está vinculada a dos declaraciones universales. Entonces, dice la conclusión, si todas las declaraciones que están vinculadas a declaraciones universales son también declaraciones universales, y si la declaración, el don del Espíritu Santo, es una declaración que está vinculada a declaraciones universales, como son el arrepentimiento y el bautismo, la conclusión inevitable es que la declaración, el don del Espíritu Santo, es una declaración universal. Bien, hasta allí parece lógico.
parece correcto, parece inevitable la deducción. Y aquí es donde entra lo que se conoce en lógica como la falacia que mencionaba al principio, y entra también lo de el sofisma, es decir, personas que utilizan expresiones, argumentación que parece muy lógica, muy inteligente, muy bíblica, pero que en el fondo, cuando los pones a prueba, no pasan la prueba. Se demostrará que este silogismo es inválido al probar que la premisa mayor es falsa. Este argumento se va a aplicar a Hechos capítulo 22, versículo 16, para entender mejor cómo lo vamos a refutar. Miren, vamos a ver la premisa mayor nuevamente. Todas las declaraciones que están vinculadas a declaraciones universales son declaraciones universales. Quiero hacer una aclaración y creo que es muy importante. Debido a que no estamos acostumbrados a utilizar el lenguaje lógico para construir argumentos, para analizar argumentos, es posible, o si alguna persona está viendo por primera vez este video, es posible y este curso, es posible que la persona diga, pero ¿quién es la persona que ha escrito o ha dicho que todas las declaraciones que están vinculadas a declaraciones universales son declaraciones universales? Y es que no es que una persona lo está diciendo explícitamente, textualmente, literalmente, sino que cuando una persona afirma ciertas cosas, nosotros tomamos eso que afirman y lo colocamos en lenguaje lógico. Entonces, no es que estamos citando directamente a estos hermanos y usted va a decirle a alguien, oiga, ¿es verdad que usted está diciendo que todas las declaraciones que están vinculadas a declaraciones universales son declaraciones universales también? Porque la persona se va a quedar totalmente perdido, totalmente extraviado. Entonces, es importante que hagamos esta aclaración. Nosotros no estamos diciendo que las personas están argumentando de esta manera. Es más, y lo diré con mucho respeto, pero lo diré con la franqueza que me caracteriza y que me gana muchos amigos y más enemigos aún. Y es que probablemente casi nadie en la iglesia estudia lógica, casi nadie en la iglesia le da importancia a la lógica para poder construir argumentos, para poder analizar argumentos. Entonces, ¿esto nos lleva a qué? Nos lleva a crear argumentos que son deficientes y que rápidamente un oponente, un rival bien preparado, nos los puede desbaratar. Incluso argumentos que quieren demostrar una verdad, pero están mal construidos, nos pueden llevar a ser derrotados en un debate. Lo mismo también cuando tomamos un libro de 400 páginas, 500 páginas, argumentando un asunto. Hermano, no importa que el libro tenga 500, 1000 o 3000 páginas, el argumento usted lo puede resumir aplicándole el lenguaje lógico. Y si usted responde ese argumento, hermano, las otras 2999 páginas, todas se caen porque todas dependen del argumento principal. Entonces, mire cuán importante es que nos compremos un librito de lógica, cuán importante es que empecemos a repasar ciertos conceptos. No es una materia fácil, pero podemos encontrar, hay un libro que se llama Introducción a la Lógica de Irving Copy, se llama igual que el amigo y asesor de Rafael, Irving Copy, pero aquel sí es verdad, 100% tipo verídico, ¿no? No es hermano, recuerda que estamos hablando de una materia secular, ¿no? Es lógica, pero la lógica no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. Dios fue el que nos hizo como seres racionales. Entonces el lenguaje lógico no es decir que vamos a secularizar la iglesia o que vamos a hablar en un lenguaje que ya no es el bíblico. No, 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 hermano. Estamos hablando de argumentos de las personas, no estamos hablando de tomar un texto bíblico y meterlo en este lenguaje. Estamos hablando de lo que la gente dice y lo que la gente enseña, lo formalizamos y nos damos cuenta evidentemente de sus errores en la construcción de sus argumentos. Entonces, teniendo este largo paréntesis establecido, teniendo ese asunto, espero ya muy claro, si es que no había quedado claro, no estamos citando a nadie, estamos formalizando el argumento de las personas para darnos cuenta de dónde está el error. Si todas las declaraciones que están vinculadas a declaraciones universales son declaraciones universales
premisa menor. Y la declaración levantarse o levántate es una declaración que está vinculada a una declaración universal, la declaración de bautizarse. La conclusión sería que la declaración levántate es una declaración universal. Les recuerdo el texto, Hechos capítulo 22, versículo 16, porque luego del paréntesis se nos olvidó de qué texto estábamos hablando, ¿verdad? El Ananías le pregunta a Saulo, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bien, el mandamiento, bautízate, es universal, pero está cerca de una o vinculado a una declaración que también dice levántate. Entonces, levántate es una declaración universal, porque recuerde, si porque hay una declaración universal, las que están a su alrededor son universales, entonces estaríamos diciendo que es un mandamiento para ser salvo levantarse exactamente como se levantó Saulo de Tarso, en ese caso con Ananías, que no era Ananías el que murió fulminado allá en Hechos 5, ¿verdad? Estamos en Hechos 9 con otro Ananías. Importante también hacer la aclaración, no es que resucitó ni nada de eso. Bien, entonces ve lo ilógico, ve cómo haciendo el mismo argumento, pero con un caso más de la escritura, nos damos cuenta de que no necesariamente es así. No necesariamente por haber declaraciones universales, todo lo que está a su alrededor es universal. De manera que, ¿qué queremos probar con esto? Que no necesariamente porque arrepentirse y bautizarse en Hechos 2:38 sea algo ordenado para todos los cristianos, para todos los que quieren ser cristianos, no por eso la declaración y recibiréis el don del Espíritu Santo obligatoriamente tiene que ser una bendición para todos aquellos que se arrepientan y se bauticen. No necesariamente, porque si así fuera, con ese mismo argumento, levantarse como se levantó Saulo también sería un mandamiento universal. La conclusión es inevitable, es que uno no tiene que levantarse para ser salvo y que uno no tiene que recibir el don del Espíritu Santo para poder ser un cristiano auténtico o recibir todas las bendiciones espirituales. Ahora, vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que tiene que ver con los casos griegos. Y aquí vamos a entrar a esa partecita que siempre digo que es compleja, pero es necesaria en temas donde predicadores, siempre lo digo, siempre lo diré y lo estoy diciendo ahora mismo, predicadores de la Iglesia del Señor muy preparados, muy buenos hermanos, hermanos que enseñan muy bien, hermanos que escriben muy bien, tanto en inglés como acá en Latinoamérica, eh, que argumentan a favor de que el don del Espíritu Santo sigue vigente hoy, que argumentan a favor de que la morada del Espíritu Santo es que Él de manera personal, literal y milagrosa entra y toma posesión de nuestros cuerpos, debido a que son hermanos muy preparados, hermanos mucho incluso mejor preparados que varios de nosotros. Cuando vamos a analizar la posición que ellos enseñan y cuando vamos a defender lo que nosotros creemos, tenemos que hacerlo completo, tenemos que hacerlo tomando en cuenta toda la evidencia disponible, porque no estamos tratando con sectarios, estamos tratando con hermanos y no estamos tratando con neófitos ni ignorantes, estamos tratando con hermanos muy preparados. Bueno, que también hay de lo otro, pero eso en todos los temas y en todos los grupos religiosos, no hago la alusión a nadie en particular. Así que vamos a entrar un poquito a gramática. Veamos, porque algunos de estos hermanos, algunos sabiendo de griego, algunos otros simplemente repitiendo a otros autores o a otras personas, han hablado mucho de los casos o el caso griego de la frase el don del Espíritu Santo. Cuando decimos el caso, estamos hablando de lo que comunica la expresión según las reglas de la gramática griega. La manera en que Lucas escribió la frase implica que hay unas reglas de gramática griega que se le aplican y esas reglas que nos pueden decir para entender mejor el significado de la frase. A eso nos referimos con casos.
Se presentan varios argumentos a partir entonces del idioma original de Hechos 2:38. Se utilizan varias expresiones que generalmente confunden a la mente del estudiante o del lector que no conoce griego. Primero, algunos hablan, como ven en pantalla, vamos a colocar allí la frase el don del Espíritu Santo y vamos a hablar de tres casos posibles que tiene la frase el don del Espíritu Santo según la gramática griega, la forma en que está escrita. Por decirlo de una manera muy simple, hermano, voy a pecar de ser muy simple, porque si un gramático me agarra en esto, pues me puede reprender, pero voy a tratar de hacerlo muy simple. ¿Cómo se da cuenta alguien que sabe griego si una palabra está en el caso genitivo, en el caso acusativo, en el caso indicativo? Lo va a ver por la manera en la que está escrito. El mismo término, hay ciertas formas de escribir el término que le van a decir a la persona qué está queriendo decir el autor, como también tomando en cuenta lo que está alrededor del término, es decir, el contexto, cómo están también ubicadas las palabras alrededor. Esto es algo de sintaxis también. Bien, entonces, cuando vemos una expresión como esta, el don del Espíritu Santo, que podría ser, voy a dar ejemplos así, ¿no? El refresco de Irving Mendoza, el regalo de Rafael Vergara, el cántico de Daniel Hernández. Okay. Cuando usted encuentra una expresión así, que no va a encontrar ninguna de esas otras en el Nuevo Testamento griego, pero dando un ejemplo, pues esa expresión puede ser en griego un genitivo de aposición, un genitivo objetivo, un genitivo subjetivo, o puede ser un caso ablativo, que es el que vamos a mencionar luego de esto, ¿no? Pero bien, trate de prestar atención, trate de también, como digo siempre, reforzarse. Hay libros gratuitos, hay cursos gratuitos sobre gramática del griego del Nuevo Testamento disponibles. Usted puede sacar una media hora, unos 15 minutos diarios y ponerse a repasar estas cosas con más detalle. Yo no me puedo detener mucho porque nuestro objetivo principal es enseñar Biblia, pero necesitamos aclarar estas cosas gramaticales también porque la Biblia fue revelada de manera perfecta. Por lo tanto, cada palabra que está allí y la forma en que se colocó allí y la forma en que esa palabra está relacionada con todas las demás palabras de un párrafo o de una sección, eso lo decidió el Espíritu Santo. Si Él lo decidió, a mí me tiene que interesar por qué lo colocó así, qué significa haberlo colocado así, porque de esa manera puedo estar más seguro de que le estoy entendiendo adecuadamente. Bien, primero, algunos hablan, como ven allí, en primer lugar, del genitivo de aposición, lo que simplemente significa, y vamos a ver la siguiente gráfica para ya considerarlo en detalle. Recuerde que estamos hablando de la frase el don del Espíritu Santo y voy a reubicarme aquí rápidamente. Bien, lo que significa es que las palabras el Espíritu Santo son una explicación de la palabra don. Entonces, es como si estas personas dicen, en realidad debería traducirse, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo que es el don. Así, ellos dicen que, o sea, están afirmando, están creyendo que si es un genitivo de aposición, es que se debe traducir de esta manera. Recibiréis el Espíritu Santo, que es el don. Claro, la frase literal es el don del Espíritu Santo. No es que ellos estén en desacuerdo o que estén diciendo que está mal traducida. También aquí tengo que hacer varias aclaraciones, así no pase de aquí, porque si entendemos mal esto, todo lo que vamos a seguir argumentando va a ser un problema. No estoy diciendo que los hermanos digan que está mal traducida la frase el don del Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo es que por la manera en la que está escrita en griego, ellos dicen que es un genitivo de aposición. ¿Qué es un genitivo de aposición? Es uno donde una frase explica el término clave. El término clave es don. Y entonces dicen que la frase que lo explica es el Espíritu Santo.
Entonces, que por eso se podría traducir adecuadamente y recibiréis el Espíritu Santo, que es el don. Bien, otros hermanos argumentan que es genitivo objetivo, lo que significa igualmente, en la misma línea, que el Espíritu Santo es un don. Y allí vemos lo que dice Num, un experto en el tema de la gramática. El caso genitivo se describe como objetivo cuando el sustantivo en genitivo es el nombre del objeto de la acción indicada por la palabra de la cual depende. Dicho ahora en español cristiano, dijo alguno por allí, que cuando se menciona Espíritu Santo, se le está dando nombre al término sustantivo don. Entonces, el don es el Espíritu Santo. Y tercero, algunos hablan del genitivo subjetivo, donde el don es algo que da el Espíritu o es algo dado por el Espíritu. Dice también Num, el caso genitivo se describe como subjetivo cuando el sustantivo en genitivo es el nombre del sujeto de la acción indicada por la palabra de la cual depende. Aquí no es que el don es el Espíritu Santo, sino que el don es algo que Él da. Sin embargo, los que están argumentando por un genitivo subjetivo tienen unas dificultades que vamos a ver a continuación. De hecho, la tienen los que argumentan todos estos casos, ¿verdad? Este servidor argumentó ya en otras partes de este curso que este caso está en el, o que esto está en el caso ablativo. Eso lo vimos en la lección la lección 6, perdón, donde estuvimos hablando acerca de la profecía de Joel y estuvimos mencionando este caso ablativo, cómo se utiliza a través del capítulo 2 del libro de los Hechos. El caso ablativo y el genitivo subjetivo tienen el mismo resultado final. No es la persona mencionada, sino algo que esa persona da. Los gramáticos griegos admiten que no se puede determinar qué tipo de caso es. Así que cuando usted ve un hermano que le argumenta, no, lo que pasa es que Lucas utilizó un genitivo de aposición aquí, lo primero que usted le debe preguntar es, ¿y usted y ese autor cómo determinaron eso? Si dice la gramática que según está redactado este pasaje, es imposible saber, solo mirando los términos, qué clase de caso es. No se sabe si es genitivo de aposición, genitivo objetivo o genitivo subjetivo. No se puede establecer una regla solo a partir de la manera en la que está redactado. Dicen los gramáticos griegos que se debe estudiar el contexto para poder determinar eso, y es lo que nosotros vamos a hacer, no solamente en ese pasaje, sino en cada pasaje en el tratamiento de esta expresión. El genitivo subjetivo, ese que te dice que es algo que da el Espíritu Santo, y los casos ablativos, que también va en esa misma línea, implican ambos un lenguaje literal, es decir, realmente nos da un regalo, realmente nos da un don, para utilizar el término específico que usó el apóstol Pedro. Mientras que el genitivo objetivo y el genitivo de aposición implican el uso de una metáfora, porque definitivamente que nadie te puede dar el Espíritu Santo envuelto en una caja con un lazo afuera, ¿no? En ese sentido no lo vas a recibir. Así que estaría hablando de don en un sentido metafórico, es decir, un sentido figurado. Dado que ya se ha establecido que eso no es posible, que el lenguaje en realidad es literal, don tiene que ser literal, eso lo vimos la semana pasada, y Espíritu Santo tiene que ser literal. No puede ser uno literal y el otro figurativo. Entonces, tampoco pueden ser los dos figurativos por razones que ya explicamos en la lección pasada, y usted debe revisar el video pasado para poder corroborarlo. Entonces, siendo que debe ser literal, entonces esta expresión, el don del Espíritu Santo, debe ser el genitivo subjetivo o pertenece a los casos ablativos que ya Pedro ha venido utilizando desde que citó la profecía de Joel. El resultado final es el mismo y realmente no importa cuál sea el correcto. Genitivo subjetivo o caso ablativo, los dos nos llevan a la conclusión por el contexto
de que Pedro se refería a algo que da el Espíritu y no a que se da el Espíritu mismo. La pregunta de por qué, sí, por qué las principales versiones traducen Hechos capítulo 2, versículo 38 en genitivo en lugar de directamente dar la expresión en caso ablativo. Es decir, ¿por qué dicen el don del Espíritu Santo sabiendo que traducirlo tal cual, literal como está, iba a dejar esta discusión o este debate de si el don era el Espíritu o el don era algo que daba el Espíritu? Ante eso tenemos que decir que a un traductor no le toca interpretar, a un traductor le toca traducir. Cuando un traductor interpreta, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, Biblia en lenguaje sencillo, Biblia parafraseada, eh, no recuerdo cuál otra, que les puedo mencionar, son varias, que ya eso no es traducción del texto de la Biblia, es interpretación. O sea, tratan supuestamente, con tal de facilitarle al lector el texto bíblico, lo que hacen es interpretarlo. Y cuando lo interpretan, ya no son traductores. Y cuando ya no son traductores, no son aceptables, por ejemplo, para ser leídas en la adoración de la iglesia, para ser leídas en una escuela, aunque sea virtual como esta, porque nosotros no queremos escuchar la interpretación de un comité de traducción. Nosotros a la hora de estudiar la Biblia queremos leer traducción, queremos leer qué dice el original pasándolo a nuestro idioma. Entonces, más bien está correcto que hayan dejado la frase tal cual está en el original, el don del Espíritu Santo, y que seamos nosotros los que hagamos un trabajo de investigación en el contexto para entender aún mejor este tema. Bien, algunos hermanos citan a varias autoridades denominacionales, sí, así como lo escucho, varias autoridades denominacionales en el idioma griego que afirman que la expresión el don del Espíritu Santo es tanto genitivo de aposición como genitivo objetivo. Ahora, pregunta, ¿establece la cita de estas autoridades de que es tanto genitivo de aposición como genitivo objetivo que realmente lo sea? Ciertamente no. Cualquier autoridad honesta en el idioma griego admitirá que todo esto es una cuestión de interpretación y que no hay nada en el texto griego de Hechos 2:38 que diga de manera contundente y definitiva que es un genitivo de aposición o genitivo objetivo. Y tampoco hay una cosa que diga directamente el caso nuestro o el caso que entendemos que aplica, que es el genitivo subjetivo o el caso ablativo. La cita de estos comentaristas, que de hecho, amados hermanos, son calvinistas, porque usted tiene que investigar quiénes son esos autores que están citando. El citar a estos comentaristas calvinistas como autoridades no es más que un reconocimiento implícito de parte de nuestros hermanos predicadores y profesores de universidades cristianas de que quien los cita como autoridad es ignorante o poco académico o es deshonesto si no es ignorante. El sesgo de estas autoridades o el prejuicio de estas autoridades en griego cuando interpretan se va a demostrar más adelante, como ya se ha demostrado en otras lecciones. Pero debo decir en su defensa o a su favor que varias de estas autoridades demuestran que este servidor está en lo correcto al afirmar que esto no es más que la opinión de esas autoridades y que ellos no están estableciendo de manera contundente y definitiva y categórica que es así. Voy a reubicarme nuevamente para leer o alguien que nos ayude a leer lo que dicen estas autoridades. Por ejemplo, ¿qué dicen Robertson? Leemos lo que dice Robertson, pasamos a lo que dice Nunn, leemos lo que dice Nunn y finalmente a Vaughan y Gideon para ver qué nos dicen. Ya puede ir leyendo alguien los tres párrafos que se encuentran allí. Puede leerlos corridos, por favor. ¿Quién nos ayuda con la lectura?
Damos la bienvenida a nuestro hermano Agustín, nuestra hermana Sara, nuestro hermano Alonso, nuestro hermano José Cruz y nuestro hermano Daniel Hernández. Bienvenidos. A ver, alguien que esté despierto, que tenga acceso a su micrófono, buen audio ambiente, voz clara y directa. Si no, leemos acá, no hay problema. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, por ejemplo, Robertson dice, aposición o definición. Este es un uso muy simple del caso, pero no es un modismo extremadamente común en el Nuevo Testamento, ya que los dos sustantivos pueden ponerse fácilmente en el mismo caso. El genitivo subjetivo solo se puede distinguir del uso objetivo por el contexto. Y cuando nos vamos a contexto, ya eso no es griego, ya eso es interpretación. La segunda autoridad, Nun, dice, muchas veces es muy difícil decir si un sustantivo en genitivo es subjetivo u objetivo. Solo el contexto puede decidir la cuestión. Recuerde, si es subjetivo, es algo que da el sujeto. Si es objetivo, es que es el mismo sujeto que lo están dando. Y Vaughan y Gideon dicen, una palabra en genitivo que modifica un sustantivo de acción puede tener una de dos relaciones con la idea de acción en ese sustantivo. Primero, puede denotar aquello que produce la acción, o dos, puede denotar aquello que recibe la acción. Solo el contexto puede aclarar qué significado se expresa mediante una construcción determinada. Si el sustantivo en genitivo produce la acción, es un genitivo subjetivo. Si el sustantivo en genitivo recibe la acción, es un genitivo objetivo. Y vamos a ver una última cita, una cita más extensa, pero necesaria para reforzar el hecho de que las mismas autoridades en griego están reconociendo que no se puede hablar de manera categórica mirando solamente la palabra y diciendo, ese es un genitivo de aposición, ese es un genitivo subjetivo. Vamos a ver. Robertson y Davis, en otra obra de gramática, dicen lo siguiente. La idea del genitivo es única y simple, pero puede aplicarse a diferentes palabras y contextos diferentes. Una de las necesidades de algunos estudiantes es explicar el genitivo mediante la traducción resultante de estos diferentes contextos como diferentes tipos de genitivos, confundiendo así la traducción resultante con la explicación filosófica e histórica del caso en sí. La raíz del caso sigue siendo la misma. Tomemos, por ejemplo, usa el verbo griego metoikesías y luego la palabra Babilonia, que está allí como Babilonos. Y la traducción en Mateo 1:12 es después de la deportación a Babilonia, según la Reina Valera de 1960. Todo lo que el caso indica es que se trata de una deportación de Babilonia, pero no sabemos si es hacia Babilonia, desde Babilonia, o si es ablativo, lejos de Babilonia. A partir de la forma del caso, no se puede determinar. La mención de Jeconías en el versículo deja claro, a partir de la historia del Antiguo Testamento, mire ya, ahora toma un personaje, ahora se va al Antiguo Testamento, que fue la deportación del pueblo de Judá a Babilonia y no desde Babilonia. De ahí el genitivo y no el ablativo. El genitivo no significa hacia, pero esa es la idea resultante. Es difícil hacer una agrupación satisfactoria de los usos de un caso con tantas combinaciones posibles en detalle, y el análisis más simple es el mejor, genitivo subjetivo u objetivo. Nuevamente, no es el caso lo que determina este punto, sino la relación de las palabras entre sí. Otra vez, contexto. Los ejemplos de ambos tipos son casi infinitos. Cada ejemplo se decide por su propio contexto. En sí mismo, el genitivo no es ni subjetivo ni objetivo. Y puede ver que el estrellón, el sonido del estrellón de muchos que aseguran de manera categórica, por encima de todas las autoridades en el idioma griego, que esta expresión, el don del Espíritu Santo, es genitivo de aposición o genitivo objetivo, lo dicen porque quieren.
¿sí? Porque quieren, porque se lo permite sus cuerdas vocales y porque se les ocurre en su gran imaginación. Pero no hay forma en el idioma griego de determinar eso como lo hacen ver claramente las declaraciones de las mismas autoridades. Entonces, el estudiante debe tener en cuenta que estas autoridades admiten que la determinación de si una forma genitiva ablativa es una de esas interpretaciones que vimos, si el don es el término clave y el Espíritu Santo es la explicación, o si el don es lo que da el Espíritu, o el Espíritu es el don. Todo eso, hermano, no es una cuestión de gramática ni de sintaxis, más bien es una cuestión teológica, es decir, hay que entrar a la doctrina bíblica, hay que entrar al contexto bíblico para poder entenderlo apropiadamente. Por eso, los hermanos carecen de erudición cuando recurren a, y no es que yo la tenga otra vez, porque por allí siempre hay alguno, ¿no? No estamos diciendo que nosotros seamos eruditos, sino que cuando alguno hace esta afirmación, lo hace sin erudición que le respalde, me refiero. No que si es erudito o no, sino que no está bien respaldado por la erudición, porque la erudición en griego dice que no se puede determinar de esa manera. Así que es importante y es interesante saber que recurrir de esta manera a las autoridades en griego es peligroso, peligroso porque varias de estas autoridades son calvinistas y cosas peores que veremos más adelante. Este servidor está convencido de que, por ejemplo, en el caso de esta eh, última cita, Robertson y Davis están equivocados cuando dicen fue la deportación del pueblo de Judá a Babilonia y no desde Babilonia. El problema con esta interpretación es que descuidan su propio consejo. ¿Y cuál es el consejo que dieron ahí casi al final? Dice, el análisis más simple es el mejor. Entonces, se interpreta razonablemente como una deportación de Babilonia. Esto puede significar que los babilonios llevaron a cabo la deportación. Fue una deportación de Babilonia y por Babilonia, en el sentido de que ellos la decidieron y que ellos la llevaron a cabo. No necesariamente está hablando de traslado con la palabra de, me refiero, con la palabra de en cuanto a un lugar hacia el otro. El estudiante debe notar cuidadosamente que por muy buenos que sean en gramática griega, Robertson y Davis, que lo son, utilizan el contexto para determinar si el caso es genitivo de aposición, genitivo subjetivo, genitivo objetivo o caso ablativo, porque no hay reglas a las cuales puedan apelar o recurrir. Así que aquellos que afirman que la cita de estas autoridades ha establecido de manera indudable y contundente, deben responder por qué algunas de esas autoridades dicen que es el genitivo de aposición y otras autoridades igualmente capacitadas dicen que es el genitivo objetivo. Sus propias autoridades o los testigos que traen a este debate no están de acuerdo entre sí mismos, prueba de que no hay una regla estricta para determinar la respuesta a esta pregunta. Aquellos que citan a estas autoridades parecen ser inconscientes del hecho de que sus autoridades no están de acuerdo entre sí, y eso es importante saberlo. A ver si los hermanos que hacen esto completan el siguiente argumento. Vamos a la premisa mayor. Todos los A son casos de genitivo de aposición. Premisa menor, la forma genitivo ablativa de Hechos 2:38 es A. Entonces, si todos los A son casos del genitivo de aposición y la forma genitivo ablativa de Hechos 2:38 es A, la conclusión es inevitable. La forma genitivo ablativa de Hechos 2:38 es un caso del genitivo de aposición. Entonces, el Espíritu Santo es el don y no es que Él está dando algo. Pero lo que estos hermanos necesitan hacer es dar el término medio A de este argumento para establecer de manera concluyente su afirmación. Si no pueden decirnos qué es A, entonces son irracionales al seguir afirmando esa conclusión. Si no fuera tan serio el tema, sería verdaderamente divertido ver a hombres con títulos universitarios defendiendo argumentos tan irracionales e impropios de personas a las que consideramos estudiosos de la palabra. ¿O será que en este tema dejan de serlo? No lo sé, no me toca juzgarlo.
Bien, ahí nos reubicamos para hablar de otra cosa importante. Vamos a lo que es el caso del apóstol Pedro. Vamos a ver esta diapositiva. Permítame ver algo aquí. Permítame ver algo aquí. Me falta, ¿sabe qué me falta aquí? Me falta una diapositiva. Así que pido disculpas porque aquí iba una diapositiva que enuncia nuestro próximo punto y es razonamiento inválido. Así que si usted está tomando notas, por favor coloque allí que pasamos al siguiente punto, razonamiento inválido. Ya nos quedan pocos minutos, pero vamos a ver si podemos cubrir parte de este y el siguiente punto. Bien. Salgamos ahora de gramática. Solamente les he mencionado el tema gramatical por el hecho de que algunos afirman donde no se puede afirmar de manera categórica y donde algunos citan a las autoridades, pero no les dicen que ni siquiera las autoridades en griego se ponen de acuerdo y no se tienen que poner de acuerdo, porque es que no necesariamente el griego es el que te lleva a saber si se debe traducir de una manera o de otra, o se debe entender de una manera u otra. En este caso, no es el griego el que nos va a sacar de esa duda. Muchos reconocen, vamos al punto, pues razonamiento inválido. Muchos reconocen que Hechos capítulo 2 no menciona la fe o la confesión como requisito para el perdón de los pecados, específicamente en el capítulo 2, versículo 38. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Cuando a Pedro le preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Él no dice, bueno, tienen que oír el evangelio, tienen que creer en el evangelio, tienen que eh, um, arrepentirse, tienen que confesar, tienen que bautizarse. Entonces, eso nos debe llevar a pensar que aquellos otros requisitos no mencionados no eran necesarios. La mayoría de los cristianos reconoce que Hechos 2 no da el plan de salvación completo de manera explícita, dado que la confesión sí es mencionada como un requisito en otras partes de la Escritura, por ejemplo, Mateo 10:32 o Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que seguramente los conocemos de memoria. Los cristianos enseñan, y es legítimo hacerlo, que es parte del plan de salvación la confesión y que es parte del plan de salvación creer el Evangelio, aunque cuando Pedro respondió, no los mencionó explícitamente como requisitos para obtener el perdón de los pecados. Entonces, ¿por qué estos hermanos no reconocen también con ese mismo argumento que en el que estamos unidos todos, ellos y nosotros, y todos los que estamos enseñando la verdad sobre el plan de salvación, que hay la posibilidad, hasta ahorita voy a decir la posibilidad, porque todavía estamos presentando argumentos, no hemos llegado a esa conclusión. Como siempre acostumbro, vamos desarrollando poco a poco. ¿Por qué no dar el privilegio de la duda? ¿Por qué no dar cabida a la posibilidad de que el don del Espíritu Santo pueda tener requisitos adicionales antes de recibirlo? Así como arrepentíos y bautícese no era todo lo que necesitaba esa persona para poder ser salva, lo entendemos porque otros pasajes de la Escritura nos dicen que por lo menos faltaban dos cosas más. Asimismo, ¿por qué no puede ser que el don del Espíritu Santo o para recibir el don del Espíritu Santo no sea suficiente solo arrepentirse y bautizarse o solamente obedecer el Evangelio, sino que falta algo más que nos van a explicar los autores bíblicos más adelante o en otros pasajes o ese mismo personaje que está exponiendo en otra ocasión? El hecho de que Lucas no registre que Pedro dijera que el don era condicional, es decir, que está bajo la condición de la imposición de manos de los apóstoles, no prueba que eso no se haya mencionado o no se haya enseñado en la iglesia del primer siglo. Al igual que el hecho de que él no mencione la fe o la confesión, no significa que esos requisitos se puedan descartar allá en Hechos capítulo 2. Pedro pronunció muchas palabras que no fueron registradas. Vuelva a leer Hechos capítulo 2, versículo 40, dice, y con muchas otras palabras los exhortaba. Así que hay muchas otras cosas que no quedaron registradas allí porque la Biblia las registra en otro contexto y también deben ser traídas al tema
para decir que hemos considerado toda la evidencia. Así como el plan de salvación es creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado, asimismo, Hechos 2:38 puede ser creer, arrepentirse, confesar, ser bautizado y recibir la imposición de manos de los apóstoles para entonces haber sido perdonado de los pecados y luego de recibir el perdón de los pecados y ser miembro de la iglesia, recibir también la bendición de los dones espirituales o dones milagrosos. La afirmación de que el don se recibe después del perdón de pecados, es decir, la morada del Espíritu Santo, la bendición de ser cristiano, etcétera, muestra que todas las condiciones no se establecen en Hechos 2 y que los hermanos están de acuerdo con nosotros en eso. Oír, creer y confesar no se mencionan en Hechos 2. Por lo tanto, aquellos que se oponen a esta interpretación, porque Lucas no registró que Pedro declarara que los apóstoles impondrían sus manos sobre las personas en Pentecostés, no pueden negar este argumento porque estarían atentando contra la forma en la que entendemos el plan de salvación tal cual Dios lo reveló o lo implicó en la Escritura. Esto se debe a que permiten que la fe y la confesión sean requisitos, aunque no los mencione Hechos 2:38, pero no quieren que la imposición de manos sea un requisito para recibir el don del Espíritu Santo, solo que porque Pedro no mencionó específica y explícitamente en ese pasaje que era un requisito para recibirlo. Muchos de aquellos que defienden que el don del Espíritu Santo, esa expresión de Hechos 2:38, se refiere a una morada personal del Espíritu, son culpables de la falacia de negar el antecedente. ¿Qué queremos decir con la falacia de negar el antecedente? Ahora sí pasamos al argumento en pantalla. Mire el problema en el que se meten cuando quieren negar una cosa con lo del Espíritu Santo que no niegan con lo del plan de salvación. Vamos a ver, premisa o primera premisa. Si el apóstol Pedro hubiera dicho explícitamente que el don del Espíritu Santo venía mediante la imposición de manos de los apóstoles, entonces el don del Espíritu Santo vino mediante la imposición de manos de los apóstoles. Premisa segunda o segunda premisa. El apóstol Pedro no dijo explícitamente que el don del Espíritu Santo venía mediante la imposición de manos de los apóstoles. Conclusión inevitable. Por lo tanto, el don del Espíritu Santo no vino mediante la imposición de manos de los apóstoles. Así es, otra vez como expliqué hace un rato, así habría que colocar el argumento de los hermanos puesto en lenguaje formal de argumento. Ahora, otra vez recuerde, el apóstol Pedro dijo muchas cosas que no fueron escritas en ese contexto, Hechos 2:40. Además, se establecerá en la siguiente lección que la promesa era condicional. El siguiente silogismo es un silogismo categórico y expone el argumento necesario para demostrar que las escrituras enseñan implícitamente la expresión de que el don del Espíritu Santo es para todos los cristianos. Vamos a ver el siguiente argumento. Dice, premisa mayor, todas las expresiones que las escrituras enseñan implícitamente son para todos los cristianos. Premisa menor, la expresión, el don del Espíritu Santo es una expresión de ese tipo, ¿no? Sería una expresión que enseña implícitamente. Conclusión, la expresión, el don del Espíritu Santo es una expresión que las escrituras enseñan implícitamente que es para todos los cristianos. Es decir, el texto no dice que es para todos los cristianos. Simplemente nuestros hermanos lo leen y dicen, bueno, si el bautismo es para todos los que llegan a ser cristianos y el arrepentimiento es para todos los que llegan a ser cristianos, entonces el don es para todos los cristianos. ¿De dónde sacan eso? Simplemente lo deducen de decir que porque las otras dos se mencionan explícitamente, la otra no se menciona explícitamente, pero está implícita. Bueno, si así es, entonces tienen que defender este argumento que está en pantalla. Tienen que defenderlo. Y defender este argumento trae un grave problema, porque eso allí cabe todo lo que uno quiera meter en un texto de la Escritura. Así nos vamos a, bueno, no me voy a adelantar mucho, pero
van a ver lo que aplicando la lógica a esto va a traer. Todos aquellos que afirman que Hechos capítulo 2, versículo 38 es un pasaje que enseña implícitamente, implícito para ellos, que todos los cristianos reciben el don del Espíritu Santo, lo que necesitan hacer para completar su argumento es identificar el término a que mencionamos hace un momento en el argumento. Son irracionales porque han rechazado la ley de la racionalidad que nos dice que solamente debemos llegar a conclusiones que estén garantizadas por la evidencia. No tienen garantía, no tienen evidencia en Hechos 2:38 de que el don era para todos los cristianos, pero dicen que está implícito porque es que la víctima dice que es víctima y hay que creerle a la víctima que es víctima porque dice que es víctima. Muchos de aquellos que enseñan la morada personal del Espíritu Santo son culpables de usar una analogía o una comparación que no es para nada adecuada. La analogía que generalmente usan, algunos de ustedes hasta se van a reír porque a veces, hermano, José Cruz se goza, ¿no? Cuando yo pongo estos ejemplos porque quizás se acuerda que, oye, sí, es verdad, que así le escuché a fulano, es verdad que así dice tal. La analogía común que usan es, si a alguien se le prometieran $100 o se le prometiera el regalo, porque recuerda que la palabra don es un regalo, ¿no? Don es regalo. Entonces, si a alguien se le prometiera el regalo de 100, ¿qué recibiría? ¿Qué recibiría? Recibiría un regalo que no son los 100, un regalo que le van a dar los $100. Bueno, yo voy a usar mi moneda acá, ¿no? Bueno, la moneda que usamos acá prestada. Eh, Cuando yo le digo, voy a darle, o no voy a darle, no me voy a comprometer. Irving le va a dar un regalo de $100 al hermano José Cruz. ¿Qué se está diciendo con un regalo de $100? Que los $100 le van a dar un regalo al hermano José Cruz o que el hermano José Cruz va a recibir $100 como regalo. Definitivamente que es $100 como regalo. Entonces tus hermanos dicen, ¿vio? Por lo tanto, el don del Espíritu Santo debe ser el Espíritu Santo como regalo, así como el regalo de $100 son los $100 como regalo. El problema con esta analogía o comparación es que convierte un objeto inanimado, como es un billete de $100, en un paralelo de una persona, de un ser, como lo es el Espíritu Santo. Una mejor analogía es, si a alguien se le prometiera el regalo de Rafael Vergara, no esperaría recibir a Rafael Vergara como un regalo. En esta segunda analogía, Rafael Vergara sería una persona y en ese sentido, o es una persona y se hace equivalente a también la expresión de Hechos 2:38 que se refiere a una persona. ¿Sí? No estoy diciendo que Rafael es igual al Espíritu Santo. Digo que esa sí sería una frase donde estamos hablando de personas y de regalo en la misma expresión. Entonces, cuando alguien te dice, recibiste el regalo de Rafael Vergara, la persona no piensa, recibió a Vergara como regalo. No, no, no. Sabe que Vergara le dio algo a esa persona como regalo. Entonces, la expresión de Hechos 2:38 no es la de un objeto, no es la de una cosa inanimada, es la de una persona. Entonces, no necesariamente cabe esta eh, analogía. Entonces, la falacia de este argumento radica en que está usando una analogía figurativa para hablar de una persona. El defensor de esta posición debe recordar que según las reglas solo se pueden utilizar analogías literales para establecer una prueba lógica. Las analogías figurativas solamente sirven para ilustrar, no sirven para producir una fuerza argumentativa, porque imagínense, si nos vamos a lo figurativo, probaremos todo lo que nosotros vamos a querer probar. Es como que un león va a atacar a un rinoceronte y de pronto el rinoceronte vuela. ¿Vio? Por lo tanto, hay una manera de librarse del problema que estamos hablando, porque si el rinoceronte vuela, pues ya no lo alcanza el león. Hermanos, si nos vamos así a establecer analogías figurativas, ya digo, cabe todo, entonces no se puede hacer así. Habría que hacer analogías literales porque estamos hablando del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es una persona, es un ser literal. Este servidor
no ha podido encontrar precedentes, es decir, ejemplos, ni en español ni en griego, para la expresión el don de el Espíritu Santo o el don de Dios o el don de Cristo, donde el espacio en blanco allí, o ese que estoy dejando y le estoy cambiando el nombre, contenga el nombre de una persona y que sea un genitivo de aposición, es decir, que la persona sea el don. No lo encuentro ni en español ni en griego en todo el Nuevo Testamento. No existe un caso donde diga el don de Cristo y se refiere a Cristo, el don de Dios y se refiere a Dios mismo. Entonces, ¿por qué la expresión el don de, que siempre significa algo que te da esa persona, algo que te da ese ser, justo en Hechos 2:38, no es algo que da ese ser, sino es el ser mismo? ¿A razón de qué? ¿Cuál es la explicación contundente? ¿Cuál es el argumento contundente que nos dice que esa es la explicación cuando él se acuerda la consistencia del lenguaje? Todas las veces que se utiliza el don de y luego sigue el nombre de una persona, sea divina, angélica, humana, pues siempre es que la persona da algo, no que se da a sí mismo. ¿Por qué en Hechos 2:38 tiene que ser diferente? Pero bueno, alguien podría citar a Joseph Henry Taylor, que lo hemos citado y lo seguiremos citando mucho aquí para definir términos griegos, porque este señor dice, y vamos a pasar a esa presentación, y ya vamos cerrando por hoy esta lección, dice el señor Taylor en su léxico, página 161, con el genitivo epexegético de la cosa dada, es decir, y cita la frase en griego del Espíritu Santo, tou agiu pneumatos, de Hechos 2:38 y en Hechos 10:45. El genitivo epexegético es el que dice que se refiere a la persona misma, el regalo que se está dando, solamente que allí le coloca pues un nombre específico en la gramática griega. Entonces dice, mire, Joseph Henry Taylor dice que un ejemplo de la genitivo apexegético, es decir, donde el don es la misma persona y no algo que la persona da, cita como ejemplo que eso está en Hechos capítulo 2, versículo 38 y en Hechos capítulo 10, versículo 45. Pero por supuesto, esto es usar de una manera errónea el léxico de Taller, porque él solamente es una autoridad cuando él define palabras en griego, cuando él hace su trabajo como lexicógrafo, no cuando comenta las escrituras, porque él es un comentarista denominacional. Taller era unitario, y busque luego ese término para que vea qué dicen o qué enseñan los unitarios. Él no creía que Jesús fuera Dios, no creía que el Espíritu Santo fuera una persona. Taller dice, como pueden ver en el segundo párrafo, mire, si Cristo es llamado Dios, debe determinarse a partir de Juan 1:1, 20:28, Primera de Juan 5:20, Romanos 9:5, Tito 2:13, Hebreos 1:8, etc. El asunto todavía está en disputa entre los teólogos. Mire, él no afirma en ningún momento porque él no lo cree. Él no cree que Jesucristo es Dios. Además de eso, no cree que el Espíritu Santo es una persona. No creía porque ya él murió, ¿no? Dice en las páginas 521 a la 523 que el Espíritu Santo es eso. Nunca le dice él, siempre le dice eso, porque él consideraba que el Espíritu Santo era, como dicen los testigos de Jehová, una fuerza activa, una energía, pero que no era una persona. Bueno, este señor, que otra vez digo, definiendo palabras griegas, es una autoridad y se le puede citar, y lo hemos citado y lo seguiremos citando. Cuando él abandona la parte académica y se pone a comentar, se pone a enseñar, señores, tenemos a alguien que no creía en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él creía que solo era una persona y que los otros dos no eran para nada, ni personas divinas, ni tenían las cualidades del Padre. Es sorprendente que hermanos con títulos universitarios avanzados en Biblia
no hayan aprendido a analizar de manera crítica el material que leen para darse cuenta de que ese material debe provenir de alguien que no solo tiene un sesgo o un prejuicio o ideas preconcebidas, sino que también carece de fundamentos en lo que dice. No es extraño que Taller hable de que se da el Espíritu Santo, porque él cree que el Espíritu Santo era una cosa. Entonces, si era una cosa, por supuesto que se da. Esta también es la doctrina, como mencionaba, de los testigos de Jehová. Así que hay que tener mucho cuidado, lo he repetido varias veces y lo vuelvo a reafirmar hoy. Las autoridades en griego se citan cuando definen términos, pero cuando empiezan a comentar las escrituras, cuidado, cuidado, porque ellos van a intentar introducir sus enseñanzas falsas. Como dije, la lección aún continúa, por lo menos tenemos para mínimo 2 sesiones más, así que algunas cosas que aún no hemos explicado y la integración de lo que hemos explicado con otros argumentos será lo que veremos en la siguiente sesión. Y la de más arriba podemos entrar entonces ya a lo que son las objeciones para responder a lo que los hermanos que no lo ven como nosotros dicen sobre este texto y sobre estos argumentos que hemos presentado y que seguiremos presentando la próxima semana, si Dios nos da vida, salud y oportunidad. Hasta aquí nuestra sesión 2 de la lección número 10.